Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, querida familia, vamos a continuar sin muchos preámbulos con el Evangelio de San Marcos. Como nos hemos dividido en los distintos profesores, nos toca hoy, veo que estamos muy en familia todos, nos toca hoy el capítulo 3 y el capítulo 4 de San Marcos. Una pequeña introducción. Vamos a ver dos temas fundamentales. En el capítulo 3 vamos a descubrir cómo Jesús pretende, y uno de los factores fundamentales de su misión, pretende formar un nuevo Israel y una nueva familia. Veremos las comparaciones con algunos textos. Y el segundo capítulo, el capítulo 4, es un capítulo que gira en torno a las parábolas del reino, ¿vale? Esa es la síntesis de los dos capítulos que vamos a ver. El primero, el nuevo Israel y una nueva familia, vamos a contextualizar. En el capítulo anterior se mostró, como seguramente os dijeron los profesores, creo que fue Rubén, se mostró el conflicto que se estaba gestando entre Jesús y las autoridades religiosas, hasta el punto de que los fariseos comienzan a planear la muerte de Jesús porque les estorba mucho, ¿no? Entonces, en respuesta a la provocación de los fariseos, Jesús se retira al mar, se retira al campo. Y a partir de ese momento, en el Evangelio de San Marcos, digamos que hay un antes y un después en su vida pública. Él comienza a ser un poquito más esquivo, continúa su misión de sanación, de predicación, de exorcismos, de curaciones, etcétera, pero tiende a ser un poco más esquivo precisamente por las circunstancias que se estaban generando a su alrededor. No obstante, nosotros encontramos al comienzo y a lo largo de este tercer capítulo de Marcos un nuevo elemento. Jesús empieza ahora a tomar medidas para establecer lo que antes os decía, un nuevo Israel y una nueva familia de Dios. Vamos a ver las características del nuevo pueblo de Israel, que va a ser la Iglesia, y una nueva familia de Dios que ya no va a estar vinculada tanto a lo consanguíneo, es decir, a los vínculos de la sangre, sino a vínculos espirituales y vínculos sobrenaturales, ¿vale? Mientras que en la sección anterior, los dos primeros capítulos, sobre todo el segundo, se va desvelando quién es Jesús, porque una de las finalidades del Evangelio de San Marcos es esta, desvelar la identidad de Jesús. A partir del tercer capítulo, no solamente se comienza a desvelar cuál es la identidad de Jesús, como Mesías, como Señor, como Hijo de Dios, sino que Él va arrojando luz sobre la nueva comunidad que está reuniendo a su alrededor. ¿Qué características va a tener? ¿Quiénes van a ser discípulos? ¿Quiénes van a ser apóstoles? ¿Cuáles van a ser los vínculos entre ellos? ¿Vale? Vamos a empezar con estos primeros versículos del 7 al 11 del capítulo 3. Lola, adelante. Vamos a leer algunos pasajes y luego vamos a explicar puntos que a nosotros nos puedan iluminar. Se retiró Jesús con sus discípulos hacia el mar, y una numerosa muchedumbre de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de Transjordania,
y de los alrededores de Tiro y de Sidón, una muchedumbre grande, oyendo lo que él hacía, acudía a él. Impresionante, porque aquí, a pesar de que Jesús intenta, digamos, esquivarse por lo que están planeando con él, el evangelista insiste en que cada vez Jesús es más popular. Cada vez la gente acude muchísimo más a él. Y también contrasta con lo que dice el evangelista del deseo de Jesús de retirarse. Es decir, por una parte, contrasta esa popularidad de Jesús, que acuden a él muchísimo, ahí os pongo el mapa, ahora os lo diré, con el deseo que Jesús tiene a veces de retirarse. El verbo retirarse sugiere un deseo de reclusión. ¿Dónde? En áreas alejadas de la actividad humana. Pero su fama de sanador, de exorcista, se ha extendido mucho más allá de los límites de la región, tanto de Judea como de Galilea. Va mucho más allá. Y entonces, quien va leyendo el Evangelio de San Marcos se va dando cuenta de que todo el mundo viene a Jesús, incluso los gentiles. Ahí os pongo el mapa. No se ve a lo mejor clarísimamente, pero no solamente acuden a Jesús, digamos, de Galilea, de Judea, incluso algunos encuentros con samaritanos, sino también de las regiones de los... Hola, Víctor. Sino también de las regiones de los gentiles. Es decir, más allá del Jordán, de la Transjordania, de lo que es actualmente Jordania. Es decir, van no solamente israelitas y judíos a encontrarse con Jesús, sino que van también los extranjeros, los que no pertenecen al pueblo elegido. Aquí ya vemos un eco de que el Evangelio no va a ser recluido por el mundo judío, sino que va a estar abierto también a la gentilidad, ¿vale? Cuando dice el evangelista que curó a muchos, evidentemente significa un gran número, pero no implica que algunos se quedaran sin curar. Probablemente curaba a todos, porque el evangelista dice literalmente que caían sobre él para tocarlo. O sea, imaginar la escena, toda una muchedumbre de gente alrededor de Jesús, queriéndole tocar, queriendo estar con él, caían sobre él, dice el evangelista, literalmente, ¿no? Y luego habla también ahí de los espíritus inmundos, que es el versículo 11. Lee el versículo 11, Lola, 3:11. Le estoy dando mucho trabajo a Lola. Bueno, literalmente el versículo ahora... Es impresionante lo del encuentro de Jesús con los espíritus inmundos. Como os pongo ahí, luego esto se os va a pasar a todos. O sea, lo ideal sería que vosotros cogierais el PowerPoint y fuerais leyendo el capítulo de la Biblia y fuerais contrastando con el PowerPoint para ir profundizando en el sentido y en la exégesis sencilla que estamos haciendo. Los espíritus inmundos es impresionante. ¿Por qué? Porque se postran ante Jesús y gritan. El que se postra generalmente ante alguien lo hace en sentido de adoración. Aquí no es en sentido de adoración. Los demonios, Satanás, no adora a Jesús, no adoran a Jesús, sino que reconocen la autoridad que Jesús tiene como Hijo de Dios. Es decir, los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto se postran en señal de autoridad, no de adoración. Y el grito, gritaban, tú eres el Hijo de Dios. En el mundo judío el grito, cuando se pretende gritar y se grita el nombre propio de alguien, lo que se pretende es dominar, usando el nombre propio, someter, dominar. En este caso es esto. Pretenden dominar a Jesús, someterlo, pero al decirle Hijo de Dios no es que estén haciendo una confesión de fe propiamente, aunque lo llaman por su nombre,
pero los demonios no confiesan la fe como nosotros la confesamos en el Hijo de Dios. Pero es interesante tanto el gesto de la postración como el gesto del grito, ¿vale? Pasamos a otro pasaje que es el nombramiento de los 12, donde hay algunos elementos importantes a tener en cuenta. Subió al monte y llamando a los que quiso vinieron a él, y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Designó pues a los 12, a Simeón, a quien puso por nombre Pedro. Hasta ahí, Lona, no hace falta más. Fijaros, el pasaje es el pasaje, como os pongo ahí, del llamamiento a los apóstoles. Este es un momento crucial y solemne del ministerio del Señor. Es decir, con este pasaje se demuestra que Jesús no pretende llevar a cabo su misión redentora por sí solo, sino que Él desea explícitamente formar una comunidad que Él elige, una serie de personas que Él elige, para colaborar con Él y para poder continuar su misión, su trabajo, después de que Él sea llevado, como dice el capítulo 2, que lo veríais, el capítulo 2 en el versículo 20, después de que Él sea llevado al cielo. Hay una intención clara de Jesús y utiliza el evangelista 3 verbos importantísimos en este pasaje: subir, llamar y designar. Subió a la montaña, llamó de entre sus discípulos a quienes quería y designó a 12. Subir a la montaña, igual que Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios, recibir las tablas de la ley, que será la ley, el Pentateuco, que regirá los destinos del pueblo de Israel. Es decir, Jesús está realizando el mismo gesto que realiza Moisés. Moisés se asocia con la ley antigua, Jesús se asocia con la ley nueva. Moisés se asocia con la antigua alianza, Jesús se asocia con la nueva alianza. Y lo que hace Jesús es el mismo gesto de Moisés. Subió a la montaña, un poco más baja que el monte Sinaí, pero sube a la montaña donde Dios le dio la ley a Moisés y forjó a las 12 tribus. Jesús sube a la montaña y va a elegir a 12 apóstoles. Luego llamó a quienes quería, es una elección soberana. Jesús elige a los que quiere. Es decir, la elección de Cristo de determinadas personas no depende de la iniciativa humana, sino que va en la línea de Juan 15:16, como pongo ahí. No fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo os elegí para que, y os puse para dar fruto, ¿vale? Es que hay gente online esperando que se acepte para entrar. Ah, bueno, pues acepta. Yo acepto a todos. Tú acepta. Yo pensaba que se conectaban. Esta está desde el principio, esta chica. Porque debe ser que algunos han llegado tarde y no les hemos aceptado y ya se han ido. Así que bueno, pues... A ver, el enlace es el mismo siempre. A lo mejor os habéis apuntado los últimos y a lo mejor por eso nos ha llegado. Pero yo, el primer día que hubo clase y luego un segundo, porque hubo gente que vino a la segunda sesión, se envió. De todas formas, ahora lo cotejamos, si quedáis un momento, lo cotejamos para que tengáis el enlace. Eso es. Sí, en la página web, en la página web, yo cuando termina la sesión, la subo inmediatamente, si no hay problema de grabación. Espero que estéis grabando esto. Supongo que sí. Pregúntaselo a Nicolás. Esto es un momento de publicidad, entonces. Un Kit Kat. Bueno, entonces nos situamos en estos 3 verbos fundamentales de este pasaje: subir, llamar y designar. Subió a la montaña,
una comparación, un paralelismo con Moisés. Llamó a los que él quiso, es una elección soberana. No sois vosotros los que me habéis elegido, dice Jesús, soy yo el que os he elegido. Y designa a 12. ¿Por qué 12? Es el número de los hijos de Jacob, de quienes descendieron las 12 tribus de Israel. Por eso os digo que Jesús tiene una intención clara de fundar un nuevo Israel. Hay un antiguo Israel, el Israel de la antigua alianza. Jesús quiere fundar un nuevo Israel, el Israel de la nueva alianza. Y hay elementos claros de comparativa entre unos y otros, muy interesantes. De tal manera que Jesús está estableciendo también un nuevo liderazgo para el nuevo Israel, porque esos 12 que él elige, los elige para cumplir, para llevar a cumplimiento la alianza que él realizará en su sangre. Igual que en el Antiguo Testamento la alianza entre Dios y el pueblo venía significada con los sacrificios de animales, en el Nuevo Testamento la alianza entre Dios y el pueblo vendrá significada con la sangre de Cristo crucificado en la cruz. Hay un paralelismo absoluto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en este sentido. Les llama a estar con él, a ser enviados a predicar, a expulsar demonios. Pero aquí quiero introducir una pequeña distinción entre discípulos y apóstoles. La llamada al discipulado que Jesús hace es una invitación universal a seguirle. Todos. Pero los apóstoles son un grupo especial elegido de entre los discípulos para participar en la misión de Jesús de una forma única. Apóstol, el griego apóstolos, significa enviado, pero un enviado autorizado, es decir, un enviado con autoridad. No es lo mismo apóstol que discípulo. Todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Igual que todos los curas son sacerdotes, pero no todos los sacerdotes son curas. Si no lo tenéis claro, al final os lo digo. ¿Por qué? Entonces, los deberes de los llamados son clarísimos. Estar con él, enviarlos a predicar y a expulsar demonios. Es decir, esta gente, estos 12, están llamados a mantener una estrecha comunión personal con Jesús, una cierta intimidad con Jesús, y son enviados a predicar y a expulsar demonios. Es curioso porque en Marcos la predicación del Evangelio es inseparable de la expulsión de los demonios, pero esa expulsión de los demonios no parte de quienes los expulsan, digamos, directamente, sino que los expulsan los mediadores con una autoridad delegada de aquel que ya ha conquistado los demonios. Es interesante porque allí cuando se predica, donde se predica la verdad del Evangelio, los demonios suelen retroceder. Eso ha ocurrido en muchas de nuestras vidas, porque muchos nos conocemos y sabemos lo que ocurre cuando uno se encuentra con Jesucristo. El demonio retrocede, donde quería poner división pone unión, donde quería poner tinieblas el Señor pone luz. Eso es una experiencia muy común a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Por lo tanto, estar con él y enviados a predicar. Luego dice los nombres, solo me centro en dos. El nombre de Simón, al que llama Pedro, Kefa, piedra. ¿Por qué cambia el nombre? Porque en el Antiguo Testamento conferir un nombre es un acto divino que expresa un cambio en el destino de la persona. Y por tanto, la llamada a un papel decisivo en el plan de la salvación de Dios. ¿Qué le dice Jesús a Pedro cuando lo llama? Desde ahora serás pescador de hombres. Cambia la misión. Y para cambiar la misión en orden a la salvación, le cambia el nombre. Eso en nuestra cultura se ha perdido totalmente, porque nosotros asignamos un nombre a una persona en función de nuestro gusto personal, pero no en función de la misión que queremos que desempeñe esa persona o que el nombre que quiera llevar, porque simbolice o signifique algo importante. Y luego el nombre de Judas es la forma griega de Judá, que es uno de los 12 hijos de Jacob. Iscariote, hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Me centro en el Iscariote por el tema del apellido, tiene un significado incierto, podría referirse a un hombre de la aldea de Keriot, porque dice el libro de Josué, hace referencia a esta señal. Ser apóstol
Estos son los dos nombres más curiosos. Luego están los hijos del trueno, porque podrían ser muy tormentosos, o otros también que aparecen en el Evangelio, pero me centro solo en estos dos. Lo que es cierto, al hilo de Judas Iscariote, es que ser apóstol no es garantía ni de santidad ni de fidelidad. Uno ha podido ser elegido a ser apóstol, pero no es garantía de que esa persona haya sido elegida porque sea santa o vaya a ser fiel. Los misterios de Dios, ¿vale? Esto en cuanto al nombramiento de los 12. Tienes que pinchar con el ratón. Pues antes no. Encima de... para que y ahora ya te va a funcionar. No, ahora ya te va a funcionar. Ahora no. Antes iba muy bien esto. Nos preparamos para el siguiente. Lola, ve leyendo. Llegados a casa se volvió a juntar la muchedumbre, tanto que no podían ni comer. Oyendo esto, sus dedos salieron para apoderarse de él, pues decíanse, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído de Belcebú, y por virtud del príncipe de los demonios echa a los demonios. Bien, es que antes lo veía mejor, lo veía mucho más grande. Es que, a ver, tú estás viendo ahora mismo tu programa del vídeo. Pues nada, Si déjalo lo tienes como... seleccionado, nunca lo vas a poder ver. Entonces, y es que esto es lo más grande que se puede poner en la cámara. Bueno, pues ya está. Da igual. Bueno, este pasaje hace referencia a lo que os decía antes, un nuevo Israel y una nueva familia. Aquí lo que vemos es que la multitud se reúne, no les permite comer ni a los apóstoles porque le apretujan, y cuando sus parientes se enteran de esto, se disponen a prenderlo, propiamente a prenderlo como a encarcelarlo, porque decían que estaba loco. Es decir, para comprender la reacción de los familiares de Jesús, es importante reconocer lo que significaban los vínculos familiares en el contexto social de la época, que no es el individualismo reinante e imperante en la actualidad. Es decir, en la época de Jesús un individuo existía solo como parte de una unidad familiar extendida. Cualquier acción de un individuo era un reflejo de toda la familia, de tal manera que cualquier violación del honor familiar normalmente se castigaba con una severa disciplina. ¿Qué es lo que piensan los familiares de Jesús? Este está fuera de sí. Vamos a protegerlo, porque la que nos va a caer encima es floja. Si este tendría que estar haciendo sillas y mesas en la carpintería de San José. Eso es lo que piensan realmente. Entonces lo que desean es protegerlo para que no caiga ni sobre él ni sobre la familia las consecuencias de un ministerio que conllevaba el riesgo de la incomprensión. Desde ese punto de vista podemos entender, ¿vale? Entonces, ahí que vemos que el Hijo de Dios sufre incomprensiones, sus seguidores también, y en la cultura secular contemporánea, todos lo sabemos, la fidelidad al Evangelio a veces implica estar dispuesto a aparecer ante el mundo como tontos por Cristo o como locos por Cristo. Por lo tanto, hay una correspondencia entre lo que provocaba el ministerio de Cristo, lo que suscitó también en sus discípulos y apóstoles mártires y lo que sigue provocando actualmente, ¿vale? Sigue adelante, Lola. Llamóles así y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede durar. Y si una casa está dividida contra sí misma, no podrá subsistir. Si pues Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede sostenerse, sino que ha llegado a su fin. Mas nadie puede entrar en la casa de un fuerte y saquear a su hogar si primero no habla al fuerte, y entonces saqueará la casa. En verdad os digo que todo será perdonado a los hombres, los pecados y aún las blasfemias que profieran, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es reo de eterna pecado, porque ellos decían, tiene Espíritu Santo.
Exactamente. Es decir, aquí estamos con esta comparación con el reino dividido como en guerra civil. ¿Qué ocurre? Aquí están entrando en escena los escribas. Los escribas eran tíos preparados. O sea, ellos conocían la ley mosaica probablemente mucho mejor que los fariseos de Galilea. Y aquí entran en escena para atacar a Jesús. Entonces le provocan con ese tipo de comparaciones, que haciendo entender a la gente que el bien que Jesús está haciendo no procede de Dios, sino que procede del demonio. Y esto, lo que ellos desean es que provocara una reacción en el pueblo. ¿Qué ocurre? Que Jesús se pone serio y les dice a los escribas: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás. Porque lo que ellos pretenden es vincular la obra de Jesús, sus curaciones, sus exorcismos, sus predicaciones, sus sanaciones, con Satanás directamente. Y el bien no puede reconciliarse con el mal, ni el mal se puede reconciliar con el bien. Por eso Jesús hace esa referencia al pecado contra el Espíritu Santo. No consiste propiamente ese pecado en ofender al Espíritu Santo con palabras, sino más bien en negarse a aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre mediante el Espíritu Santo, obrando por el poder de la cruz. El pecado cometido por la persona contra el Espíritu Santo es la persona como que se cree en el derecho de persistir en el mal, en cualquier pecado. Y por lo tanto, si persiste en el mal, rechaza la redención. Podríamos decir, pero si Dios lo perdona todo, efectivamente, no hay límites para la misericordia de Dios. Pero quien deliberadamente se niega a aceptar su misericordia arrepintiéndose, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Es la dureza de corazón que puede conducir a la persona humana a la impenitencia final y a la pérdida de la vida eterna. Pero porque uno no quiere en el uso de su libertad. Dice, yo rechazo, no quiero, no me arrepiento, voy a persistir en el mal. Y teniendo conocimiento de que eso es algo malo, no solo no se arrepiente, sino que persiste en eso. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque quiere decir que el Espíritu Santo quiere iluminar ese entendimiento y entrar en esa voluntad, pero digamos que la persona se resiste, la persona no quiere. Y este es el pecado del que habla Jesús directamente contra los escribas, que están vinculando su obra buena con Satanás. Es decir, los escribas no quieren ver más allá, no quieren saber nada, ni reconocer que la obra de Jesús es salvadora. Es muy importante esto, porque no es que los escribas, Jesús no declara que los escribas hayan cometido ese pecado contra el Espíritu Santo, pero les está advirtiendo del grave peligro en el que se encuentran, a menos que sus corazones se abran al Espíritu y se arrepientan. Seguimos. Esto sigue sin pasar, Víctor. Vinieron su madre y sus hermanos, y desde fuera le mandaron a llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno a él y le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y echando una mirada sobre los que estaban sentados alrededor suyo, dijo: he aquí a mi madre y a mis hermanos. Quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Perfecto. Un capítulo, un pasaje que nos habla de la segunda parte que os quiero comentar. Por una parte, el capítulo 3 va dirigido a formar un nuevo Israel. Os he dicho las comparaciones que hemos ido viendo, pero también una nueva familia. Es decir, miembros de una sola familia, pero ya no vinculados por la sangre, sino vinculados por la fe, por la esperanza, por la caridad. Por eso, cuando van los familiares de Jesús a encontrarlo, que piensan que hay que protegerlo, como os he dicho antes, él pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Bien, aquí hay varios temas: el tema de la familia mesiánica y el tema también de si María tuvo otros hijos. Algunos protestantes, sobre todo, interpretan este pasaje como si María hubiera tenido más hijos aparte de Jesús. Es decir, la Iglesia antigua sostuvo unánimemente, y así encontramos en todos los pasajes, no solo bíblicos,
sino también patrísticos de los primeros siglos, sostuvo unánimemente que María permaneció virgen durante toda su vida, antes en y después del parto. El hecho de que Marcos no se esté refiriendo a hermanos completos de Jesús, es decir, a hermanos biológicos de Jesús, lo indica la mención posterior que hace de Santiago y de José como los hijos de una María diferente. Lo podéis ver, ahí os pongo los pasajes. Es decir, los mismos que en este pasaje se presentan como familiares de Jesús y algunos interpretan que son hermanos de Jesús e hijos de María, esos mismos nombres aparecen posteriormente como hijos de una María diferente. Recordad cuántas Marías entraron al Calvario, cuántas Marías se presentan, van al sepulcro, etc. Y no nos podemos entretener. Pero es verdad que hay otra razón. Tanto el hebreo como el arameo carecen de una palabra que pueda significar lo que nosotros entendemos por primo, ¿vale? O pariente. Cuando ellos usan hermano, se refieren a la variedad de las relaciones de parentesco. Es decir, el término griego adelphos, que significa hermano, admite un significado más amplio que hermano carnal o hermano biológico. Es decir, en el contexto cultural judío, los vínculos familiares de grado no estaban tan definidos como en nuestra época. Esto, a mí me gusta poner a veces un ejemplo súper sencillo que se usa en los pueblos o se usaba hasta no hace mucho. Yo eso lo he vivido cuando se iba a casa de alguien, vamos a casa del tío tal, o vamos a casa del tío cual. Y a lo mejor no era tío, ni era tía, pero se usaba ese término porque eran parientes, ¿vale? Por lo tanto, el griego adelphos hay que entenderlo en un sentido mucho más amplio, ¿vale? Además, en este pasaje se está estableciendo una nueva familia mesiánica, la familia de Dios. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Los miembros de esta nueva familia van a estar unidos alrededor de Jesús en un vínculo de amor, de familiaridad, de lealtad, pero mucho más fuerte que cualquier parentesco consanguíneo. Y fijaros que Jesús incluye en la pregunta, ¿quiénes son mi madre? Incluye madre en su lista de parientes. Eso significa que los miembros de la familia de Dios, la nueva familia mesiánica, no son simplemente adoptados como hermanos menores de Jesús. Es decir, la persona que entra a ser miembro de esta nueva familia, al hacer la voluntad de Dios en un sentido real, engendran a Jesús al mundo, traen a Jesús al mundo. Por eso a los sacerdotes se nos llama padres, porque a través del bautismo engendramos a nuevos hijos para la Iglesia, para el mundo, para esta nueva familia mesiánica. Pero es curioso porque no dice que hay algún padre. Jesús no dice quién es mi padre, mi madre o mis hermanos, porque solo hay un Padre, el Padre Celestial. Probablemente, a lo mejor en ese momento ya José había muerto. No nos dan ningún dato los evangelios. Pero es curiosa esta pregunta y tiene mucho intríngulis. Seguimos. Pasamos al capítulo 4. Nuevo Israel, nueva familia. Nuevo Israel, institución de los 12. Nueva familia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Básicamente. Pasamos al capítulo 4 con las parábolas del reino. Fijaros que en este capítulo nos damos cuenta de, aquí se da un paso más. Hasta este momento, el evangelista Marcos ha enfatizado fuertemente que una gran parte del ministerio público de Jesús se dedica a la enseñanza. Pero hasta este momento no sabíamos qué enseñaba Jesús, cuál era el contenido de su enseñanza. Ahora, en este capítulo, el evangelista introduce un discurso extenso en el que Jesús comienza a desplegar el significado del reino de Dios, cuya llegada él proclama, ¿no? Podríamos decir que es un gran sermón, lo que se llama en Mateo el sermón de la montaña, que empieza con las bienaventuranzas, lo recordáis los que estuvisteis el año pasado.
Después el sermón de Lucas, que podríamos decir que es el sermón de la llanura, porque la mayoría de las predicaciones de Jesús ocurren en grandes llanuras. Recordad, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El de Mateo podríamos llamarlo sermón del mar. ¿Por qué? Porque muchas de sus enseñanzas Jesús las predica y las propone a orillas del mar de Tiberíades. Podríamos decir que este es el trípode de los grandes sermones de Jesús, de las grandes predicaciones de Jesús. En caso de Marcos, sermón del mar. Como resultará evidente, la palabra clave en este discurso, lo vamos a ir escuchando, es oír. El que tenga oídos que oiga. Es como un leitmotiv que se va repitiendo. El que tenga oídos que oiga. El que quiera entender que entienda. Y el tema que subyace es la respuesta humana a la proclamación del reino de Dios. Les enseñaba extensamente en parábolas y mientras les enseñaba les decía, oíd esto, ¿vale? Esta es un poco la introducción. ¿Qué es una parábola? Todos más o menos lo sabemos, pero es necesario explicarlo bien porque en el Evangelio hay decenas de parábolas que se pueden clasificar de distintos tipos, no nos entretenemos ahí. Pero una palabra es una historia, un relato, una imagen breve y memorable, generalmente extraída de la naturaleza o de la vida diaria, que siendo sencilla transmite profundas enseñanzas para la vida, sobre todo para la vida espiritual. Entonces, a través de sus parábolas, Jesús muestra cómo la luz divina brilla en las cosas de este mundo y en las realidades de nuestra vida ordinaria. La palabra griega parábola significa colocar uno al lado de otro, o incluso comparación. Es decir, yo cojo una espiga y de la espiga saco una parábola, ofrezco una enseñanza y la gente me entiende. Por eso la parábola literalmente, etimológicamente significa eso, poner uno al lado de otro, o una comparación, lo que nosotros llamamos comparación. En este capítulo, los tres rasgos significativos de las parábolas que vamos a escuchar son simplicidad, misterio y revelación. Es decir, son lo suficientemente simples para que un niño las pueda entender. Pero eso no quiere decir que sean sencillas de vivir. Hacen accesibles las realidades espirituales, transmitiéndolas por medio de imágenes concretas en lugar de abstracciones teóricas. Son sencillas, son simples, pero también son misteriosas, tienen una dimensión misteriosa, una profundidad oculta de significado, que a veces no es fácil de captar, aunque haya comprendido la imagen. Y solo puedo captar la profundidad de la parábola a través de una reflexión profunda y abierta. Por eso las parábolas ocultan y revelan. Son misterio, pero también revelan, dependiendo de la disposición del oyente. Si el oyente generalmente tiene un corazón sencillo, acogerá la parábola como tantos que le escuchaban a Jesús. La gente sencilla, la entendía. Nosotros le entendemos y lo comparaban con los fariseos. Aquellos no los entendemos, a Jesús sí lo entendemos. Mientras que los que no entendían eran los que supuestamente tendrían que entender más, que eran los más duchos en la materia, los escribas, los fariseos. Curiosa esta paradoja. Entonces, la parábola tiene esta función, provocar reflexión y desafiar al que la está oyendo para dar una respuesta definitiva al mensaje de Jesús que pueda transformar su vida. Empezamos, Lola, con la parábola del sembrador. De nuevo comenzó a enseñar junto al mar. Había en torno a él una muchedumbre numerosísima, de manera que tuvo que subir a una barca en el mar y sentarse. Y la muchedumbre estaba a lo largo del mar en la ribera. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchad, salió a sembrar un sembrador y al sembrar una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y al instante brotó, por no ser profunda la tierra, pero en cuanto salió el sol se marchitó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinas y al crecer éstas la ahogaron y no dio fruto. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, que subía y crecía, dando en tierra buena dio fruto, que subía y crecía, dando 1, 30 y otro 60 y otro 100. Y
y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Perfecto. No hace falta que profundicemos muchísimo en la parábola porque más o menos todos la conocemos y es de fácil aplicación a la vida. Pero sí que hay algunos matices que hay que tener en cuenta para no pensar que el sembrador era un descuidado que sembraba en cualquier sitio y que esparcía el grano y lo despreciaba. Hay que tener en cuenta un poco cómo era la agricultura en Galilea, sobre todo en la parte norte de Israel. Fijaros que las parcelas en la parte de Galilea normalmente consistían en una fina capa de tierra vegetal, que solía ser una tierra muy buena, muy fértil, pero era una fina capa de tierra puesta sobre una plataforma, digamos, de piedra caliza, por las dificultades del terreno. Entonces, nosotros pensamos en el sembrador como que sembraba al borde del camino, como dice, pero en el fondo el sembrador sembraba, pero no sabía exactamente si iba a dar, si había pocos centímetros o poca distancia a la tierra o no. Es bueno tener en cuenta este dato, para comprender un poco el contexto de la parábola. No obstante, la sorprendente conclusión es que la siembra termina dando un resultado espectacular. Para un agricultor que trabaja en los campos de la antigua Galilea, que estaba generalmente acostumbrado a que las cosechas no fueran muy abundantes por la razón que os digo, una cosecha de 30 veces mayor es una cosecha abundante, no os digo más si es una cosecha de 100 veces más, ya es una cosa como milagrosa. Me centro en el último versículo que os decía antes, que era clave para comprender todo el discurso parabólico. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ese verbo oír es el leitmotiv que se va dando. Creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús está estableciendo una nueva ley, un nuevo Israel, una nueva familia. Y por lo tanto, igual que el Dios, digamos Dios Padre en el Antiguo Testamento, invitaba a los judíos a rezar con ese Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios solamente uno, que un judío piadoso tenía que recitar 7 veces al día. Ese del que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche, ese escuchar significa muchísimo más que captar con los oídos. Es decir, significa absorber, apropiarse profundamente en el corazón de la palabra que se dice, permitir que el mensaje penetre, cambie la vida. De hecho, con esta parábola Jesús está ilustrando lo que Él mismo está haciendo al proclamar el reino de Dios. Él está sembrando la palabra por medio de la predicación y se encuentran muchos oyentes, pero el que escucha es el que hace que la palabra penetre y transforme, ¿vale? Y esto los israelitas, los galileos, en aquel momento lo entendían perfectamente, porque a ellos se les decía la parábola, un galileo agricultor decía, madre mía, pero si yo para sacar una cosecha así, lo que tengo que trabajar, ni en 5 años saco una cosecha de la que dice Jesús, pero para ellos era fácil esa comparación, también para nosotros, más o menos, porque vivimos en una zona rural y todos tenemos relación con tierras y tal, ¿no? Pero más o menos estos datos me parecen importantes. Sigue. Misterio del reino, del 10 al 12. Sí, 4, 10, 12. Cuando se quedó solo, le preguntaron los que estaban en torno suyo con los 12 acerca de las parábolas. Y él les dijo, a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros de fuera todo lo que se les dice en parábolas, para que mirando miren y no vean, oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Muy bien, esto es curioso porque probablemente estamos ante un pronunciamiento de Jesús, uno de los más difíciles del Evangelio, sobre todo por la interpretación que nos viene inmediatamente. Ese Dios ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios. Y luego más adelante veremos, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener, hasta lo que tiene. Son frases complicadas. Lo que está haciendo Jesús es establecer un contraste entre sus discípulos y los de fuera.
Entre sus discípulos más íntimos, podríamos decir los apóstoles y otro grupo de discípulos que sin ser apóstoles le acompañaban muchísimo, y los de fuera a quienes todo les llega en parábolas. Tomado al pie de la letra, parece como si Jesús hubiera excluido deliberadamente a algunas personas del reino, al ocultar sus palabras, al ponerlas en clave de misterio para evitar ser entendido. ¿Cómo debemos entonces interpretar esta declaración críptica de Jesús? La clave está en la palabra misterio, ¿vale? Los misterios del reino. A vosotros se os han dado a conocer los misterios del reino, mientras que a otros solo se les ha explicado en parábolas para que oyendo no entiendan, para que escuchando no, etc. La clave está en entender el concepto misterio, que es una palabra que se usa solo aquí en los evangelios, pero que luego en el resto del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas paulinas, se va a usar muchísimo la palabra misterio. ¿Qué entendemos nosotros por misterio? Algo que está oculto. En el sentido bíblico no es así, y en el sentido teológico tampoco. En el sentido bíblico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, misterio se refiere a la voluntad de Dios. Son planes que solo Dios conoce, pero que cuando Él quiere revela a los profetas por el bien del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, el misterio es el plan de salvación de Dios, es la voluntad de Dios, establecida en un plan, pero un plan que estuvo eternamente escondido en el corazón de Dios, pero que ahora nos ha sido revelado en Cristo. Revelar con V no significa rebelión, sino dar a conocer. Revelarse es darse a conocer, ¿vale? Entonces, es misterio, algo es misterio, no porque Dios quiera que sea desconocido, sino porque solo se conoce por revelación. Solo si Dios quiere, lo da a conocer. Y a quien se lo da a conocer no es por un ejercicio intelectual de esa persona, sino porque Dios se lo transmite para que Él lo transmita a los demás. Por eso es misterio, porque solo Dios lo conoce y lo da a conocer al que quiere, por revelación. Podríamos hablar en un lenguaje teológico místico de ciencia infusa, por ejemplo, que son los conocimientos que los profetas veterotestamentarios tenían. Son conocimientos recibidos de Dios, pero que no se generan por su propio ejercicio intelectual, sino que lo reciben de Dios y lo transmiten en forma de oráculo. Por eso dicen oráculo del Señor, habéis escuchado a veces en el Antiguo Testamento, oráculo del Señor. Estoy transmitiendo lo que Dios me ha dicho. A lo mejor ni siquiera yo lo entiendo totalmente, pero yo lo transmito, tal y como a mí me ha sido dicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? Para aquellos que reflexionen sobre las parábolas con cierta apertura de corazón, el misterio del reino se les irá desvelando poco a poco. Pero para aquellos que persisten en sus propios caminos rebeldes, las parábolas seguirán siendo opacas, para que puedan mirar y ver pero no percibir, oír y escuchar pero no entender. Su obstinación les impide alcanzar el objetivo de toda la enseñanza de Jesús, que se conviertan y sean perdonados, ¿vale? Por lo tanto, lo que Jesús está diciéndonos, para entender el misterio de las parábolas, se necesita disposición interior, acogida de la palabra, sin prejuicios, con el alma limpia, con un corazón bienaventurado, como el de las bienaventuranzas. Luego, en el sentido teológico, la palabra misterio añade unos matices. En el sentido teológico, cuando hablamos misterio de Cristo, misterio de la Iglesia, el misterio de la liturgia, por ejemplo, estamos hablando de un acontecimiento de revelación y de salvación, es decir, algo que sucede, que a mí me da a conocer algo sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre la liturgia, pero que algo permanece velado también. Yo veo la sagrada forma cuando voy a comulgar y cuando la adoro en la Eucaristía, y reconozco en ella, movido por la fe, la presencia de Jesucristo, ¿verdad? Pero se me oculta algo. Eso es un misterio, en el sentido teológico y sacramental. Pero bueno, ahí no hace falta profundizar, ¿vale? No es momento. Seguimos. Interpretación de la parábola del sembrador. Y les dijo, ¿no
entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender todas vosotras? El sembrador siembra la palabra. Unos están junto al camino y se siembra en ellos la palabra, pero cuando la oyen viene Satanás y arrebata la palabra que en ellos se ha sembrado. Asimismo, los que reciben la simiente en terreno peligroso son aquellos que al oír la palabra la reciben desde luego con alegría, pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la adversidad y la persecución de la palabra, al instante se escandalizan. Otros hay para quienes la siembra cae en destino. Estos son los que oyen la palabra, pero sobrevienen los cuidados del siglo, la fascinación de las riquezas y las demás cosas y la ahogan, quedando sin dar fruto. Los que reciben la siembra en tierra buena son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Y en 30, y en 60, y en 100. Fijaros que esto es curioso, este pasaje, porque Jesús, digamos, que vuelve a explicar la parábola del sembrador, porque se lo piden los discípulos y apóstoles, los más íntimos, y explícanos, que no hemos entendido bien lo que has querido decir. Nosotros diríamos, son cortos, porque yo leo la parábola del sembrador y la entiendo, ¿no? Y me la tienen que explicar de nuevo, repitiéndome de nuevo todo. Realmente, lo que el evangelista nos quiere transmitir, aparte de la historicidad del hecho, por supuesto, es que la lentitud para comprender algo divino también depende de la grandeza de lo que se está transmitiendo, de la grandeza de la revelación que les ha sido concedida. Es decir, a veces se es lento para entender porque lo que hay que entender es muy grande. Y un poco se nos transmite esto en esta intentona nueva de Jesús, a petición de los apóstoles, de que se les explique la parábola. Jesús interpreta la parábola como una alegoría, una metáfora ampliada en la que cada detalle tiene un significado simbólico. Por eso va repasando los lugares donde se siembra y el efecto que produce, ¿vale? Y esto no solamente se aplica al ministerio de Jesús, sino también al ministerio de la Iglesia y de los apóstoles y sus sucesores a lo largo de la historia después de la resurrección de Jesús. Es decir, la palabra Jesús la siembra y no encuentra la misma acogida en todos los corazones, y la palabra, la Iglesia, a través de los pastores, los sacerdotes, los obispos, del Papa, la siembra y no tiene el mismo efecto en quienes la escuchan. Solo me detendría en la segunda respuesta, en el segundo efecto, que es la de aquellos que reciben con entusiasmo la palabra, pero persiste, a pesar de eso, una dureza de corazón que impide que la palabra penetre profundamente. Y entonces el resultado es que esa lealtad a Cristo que se le pide a esa persona que se ha entusiasmado con la palabra, con el encuentro con Cristo, esa lealtad a Cristo es demasiado superficial para sostener a esa persona en momentos de tribulación y en momentos de persecución religiosa. Y entonces, en lugar de perseverar, estas personas rápidamente retroceden. La palabra literal griega es escandalizomai. De ahí viene escándalo. Cuando decimos nosotros en nuestro lenguaje, esto es piedra de escándalo, porque el verbo significa tropezar. El que provoca un escándalo es el que provoca que otros tropiecen, ¿vale? Y el verbo griego es este, una palabra que significa tropezar. Entonces no basta con escuchar la palabra de Jesús, hay que meditarla, comprenderla, tomarla en el corazón, dejar que transforme la vida. Y la parábola, lo que hace Jesús a través de esta explicación es ilustrar el misterio del reino, hacerlo más comprensible y darnos cuenta de que el reino de Dios no se realizará mediante un éxito absoluto, rotundo, un crecimiento ininterrumpido, donde todas las barreras caerán. No, una parte inesperada pero necesaria del plan de Dios son los reveses, los fracasos, que hacen que los discípulos de Jesús participen en el misterio con su propio sufrimiento. Es decir, Jesús ya sabe lo que va a provocar no solamente su predicación, sino la predicación de sus apóstoles y de sus discípulos a lo largo de toda la historia. Y aquí nos lo está diciendo. Por eso esa explicación de la parábola nos permite reflexionar en nuestra vida acerca de cómo es fecunda la palabra en mí, qué tipo de suelo soy.
¿Ha sido fructífera la palabra de Dios en mí? ¿Qué obstáculos existen y cómo los supero? ¿O cómo los superaré? Por tanto, es interesante estas matizaciones. Sigue Lola, 4, 21, 23. Perfecto. Tenemos ahí como dos mensajes, podríamos decir crípticos, cuyo sentido hay que explicar para entender adecuadamente. Es decir, es algo claro que Jesús dice, pero no se entiende a la primera. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Nada hay oculto sino que es para que sea manifestado. Es decir, aquí hay un tema que está relacionado con el mesianismo de Jesús y con la identidad divina de Jesucristo. Es decir, en el Evangelio nosotros vamos a encontrar cómo Jesús no revela directamente su filiación divina y su identidad mesiánica porque se puede confundir con un mesianismo político, sobre todo vinculado con el mundo de los saduceos, que esperaban que fuera un Mesías político el que les liberara del dominio al imperio romano. Jesús no quiere que se interprete su mesianismo en un sentido político. Por eso, cuando cura y lo quieren proclamar como Mesías, cuando da de comer a multitudes y lo quieren proclamar Mesías, el Señor se va, se retira. Cuando cura a los leprosos, ve y diles a los sacerdotes y tal, pero muchas veces no permite, es decir, desea que se oculte su identidad, para que no sea confundida con un sentido político o con un sentido meramente social. En este sentido podemos entender esta frase de no hay nada oculto, sino que es para que sea manifestado. Así como la identidad de Jesús no puede ser publicada prematuramente, porque hacerlo conduciría a una falsa comprensión de su mesianismo, el misterio del reino tiene que germinar y brotar en lo profundo del corazón humano, antes de su pleno esplendor, de que salga a plena luz. En este sentido, también podemos entender la frase: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener, hasta lo que tiene. Evidentemente, esto no hay que entenderlo en un sentido de justicia o en un sentido de cuantitativo, de algo material, ¿vale? Sino que quien responda a Jesús con apertura, con ganas de aprender, recibirá aún más conocimiento. Pero quien no lo haga, perderá hasta la pequeña comprensión que tiene. Es decir, la revelación de Dios es un regalo. Dios se nos da a conocer, Dios se nos da a gustar en una experiencia maravillosa que muchos o todos nosotros hemos tenido. Pero es un regalo que debe aceptarse libremente y que hay que continuar cultivándolo a lo largo de toda la vida. ¿Qué ocurre con las personas adultas que no han cultivado la fe a lo largo de toda su vida y todavía siguen adultas con el traje de primera comunión? Pues que al final pierden la fe, o al final su fe se deforma. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Al que tiene se le dará, ¿por qué? Porque si yo, que he recibido la fe, he tenido una experiencia de Dios, estoy intentando discipularme, estoy intentando formar parte de una comunidad para crecer en el conocimiento de la fe, de las verdades divinas, de la fraternidad, etc. Al que tiene se le dará, porque aumentará su conocimiento y se entusiasmará mucho más con una visión completa de la verdad revelada, ¿no? Pero al que no tiene se le quitará, porque al final terminará perdiendo. Ese es el sentido un poco de esta frase, no en sentido cuantitativo, ¿vale? De que los pobres serán más pobres y los ricos serán más ricos, ¿no? Decía: el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en la tierra, y ya duerma, ya vele de noche y de día la semilla germina y crece, y
y será que él sepa cómo. De sí misma da fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, enseguida el trigo, que llena la espiga, y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque la mies está sazonada. Es curioso porque la parábola del sembrador y el resto de la explicación como que pone el acento también en la colaboración humana, ¿verdad? Alguien tiene que sembrar y alguien tiene que recibir lo sembrado por medio de la parábola para que dé fruto, ¿no? En este caso Jesús nos lleva a la otra cara de la moneda y él dice, no, la tierra por sí sola da fruto. Primero hierba, luego espiga, luego el grano, y luego el grano engorda en la espiga, ¿no? Es curioso porque ahí lo que hay es una invitación a la confianza en Dios y a la paciencia hasta que se coseche el fruto. Con esta parábola Jesús explica que el reino de Dios es una obra divina, no un logro humano. Dios realiza su crecimiento, a veces imperceptible. Nosotros cooperamos, sembrando la semilla, esperando, con la confianza de que dé fruto, pero no podemos controlar ni acelerar la llegada del reino con nuestros esfuerzos. Como tampoco el agricultor puede cosechar su grano en enero, lo cosechará en junio o en julio. Es decir, una llamada a la confianza, a la paciencia y a saber que si yo me uno al equipo de apóstoles, de evangelizadores, de transmisores de la palabra de Dios, yo cooperaré con el Señor en esta siembra. Pero el que da fruto es Él. El que hace que dé fruto es Él. Es una obra divina para que el orgullo humano de la siembra quede apartado. Porque ni siquiera el agricultor sabe cómo es el proceso más perfecto, químico o biológico, cómo el grano puede dar fruto. Es curioso porque es una llamada a la confianza. Y luego la cosecha siempre se ha interpretado como una imagen bíblica del juicio final, que ya lo vimos el año pasado, Mateo 25. Pero ahí no me entretengo, ya vamos a terminar. Decía, ¿a qué se asemeja el reino de Dios o de dónde tomaremos parábola? Es semejante al grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas como esta les proponía la palabra, según podían entender, y no les hablaba sin parábolas, pero a los discípulos se las explicaba todas aparte. Fijaros en la imagen de la proyección, eso es un grano de mostaza. Eso es un grano de mostaza. Cuando Jesús pone esta comparación y después dice que el grano va a crecer tanto que va a acoger en sus ramas a pájaros, a muchas aves, Jesús está evocando la imagen del Antiguo Testamento, os pongo los textos, de un árbol alto, sombreado, que simboliza como un imperio que otorga protección a pueblos de diferentes razas, a pueblos de diferentes lenguas, como el Imperio Español más o menos. La parábola de la semilla de mostaza señala esa aparente contradicción entre un granito de mostaza y lo que eso puede provocar, el alcance mundial del reino de Dios. Desde los humildes inicios en la predicación de Jesús en Galilea, con un pequeño grupo de seguidores poco cultos, poco preparados, el reino se convertirá en un inmenso árbol en el que los gentiles encontrarán un hogar. Y como a Jesús le gustan tanto las paradojas, pone el ejemplo del grano de mostaza, para que nosotros entendamos a lo que somos llamados y de qué gran árbol nosotros formamos parte. Y seamos conscientes de que todo empezó con un pequeño grano de mostaza. Y de esta manera concluyen un poco las parábolas. Literalmente eso, según podían entenderle, literalmente significa como pudieron escucharlo. Y ahí de nuevo vuelvo a lo que os decía al comienzo, que es como un leitmotiv a lo largo de todo este capítulo.
el verbo clave oír. Por 13ª vez en este capítulo aparece. Es la disposición que Jesús busca de sus seguidores, que es la misma que Dios exige de su pueblo en el Antiguo Testamento. Oye, Israel, escucha, Israel, Deuteronomio 6:4. Oír significa no solo escuchar, o incluso es más, aceptar con un corazón dispuesto. Escuchar en el Nuevo Testamento, especialmente en Marcos, significa obedecer. No es que escucho y me entra por un oído y me sale por otro, sino el que escucha es porque va a intentar obedecer a lo que escucha. De ahí esa insistencia continua de Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para entender, que entienda, ¿no? Es una invitación a la obediencia. Pues bien, ahí vemos un poquito en estos 2 capítulos la intencionalidad clarísima de Jesús de fundar un nuevo Israel con las líneas fundamentales del Israel veterotestamentario, al que se suma una nueva familia con unos vínculos que van más allá de la sangre. Y vemos en el capítulo 4 todo un despliegue del estilo de predicación de Jesús, a través de parábolas, pero que no son cuentos, que afectan a la vida, y el que las escucha con atención y con disposición de corazón puede llegar a transformar su propia vida. Pues nada más, muchas gracias. Pues nada, da gusto escuchar al Padre Ángel. No sé si hay alguna pregunta. Os veo removeros porque ya llevamos 1 hora y 10, me parece. 1 hora y 5, yo creo. Si no hay preguntas, ¿Alguna pregunta? Podéis también mandarlas por correo electrónico, vamos contestando en sesiones sucesivas, ¿no? Lo digo por si luego volvemos a ver la sesión o demás. ¿Alguna pregunta? ¿Os ha entendido todo o no se ha entendido nada? Una de 2. Qué bien, madre mía. Si los alumnos del instituto fueran así. Pues yo os animo a perseverar en todas las sesiones para ir comprendiendo el Evangelio con más profundidad, que a todos luego nos ayuda, ¿verdad? Pues nada, pues si ahora queréis podemos comprobar los correos electrónicos, los que digáis que no los recibís, y no hay problema porque todas las sesiones están o grabadas aquí o regrabadas, es decir, esta es la tercera, las 2 primeras están ya en la página web. Entonces ahora enviaré el link, que es siempre el mismo, por lo tanto lo acudís. Yo lo tengo puesto en el explorador ya con un botón, como se puede hacer, y ya los miércoles cuando llega esta hora le dais. Y os voy a mandar también el link exacto de los vídeos de las sesiones, ¿no? Por si acaso alguno no lo encuentra en la página web, que ya empieza a ver unas poquillas cosas, ¿vale? Pues nada más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Gracias por vuestra atención, especialmente a Lola por leer el Evangelio.